nosotros somos el equipo número 4 y vamos a estar continuando hablando sobre la ley de inercia y los temas a continuación. Las leyes de Newton están conformadas por 3 leyes, las cuales vamos a estar viendo a continuación. La primera ley de Newton, que es la ley de inercia, o primera ley de Newton, como es llamada. Las 3 leyes de Newton, estas son fundamentales para la mecánica clásica. Estas leyes describen la relación entre un objeto y las fuerzas que actúan sobre él. La primera ley de Newton nos establece que todo cuerpo permanece en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Como aquí podemos ver una imagen de una caja y una persona moviéndola. La caja, la persona la está moviendo, le está ejerciendo una fuerza y por esa razón es que se altera la caja. Pasa de un estado de reposo a un estado de movimiento. La segunda ley de Newton, la cual nos establece que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esto quiere decir que la fuerza recibirá inversamente la fuerza que le hagamos. O sea, cada fuerza es inversamente proporcional. Si no le hace el ser humano a esta caja, a la persona, no le hace la fuerza suficiente para que se mueva, esta se mantendrá en reposo. Tiene que ser una fuerza directamente proporcional e inversa a su masa. La tercera ley de Newton, la cual nos establece que cada acción trae una reacción. Esta ley nos dice que un objeto ejerce una fuerza sobre otro objeto y el segundo ejerce una fuerza igual. Es decir, que ambas fuerzas se anulan o se contraen. El diagrama de cuerpo libre es una representación gráfica, lo cual nos ayuda mucho en la ingeniería y en la física, pero en este ámbito, en la arquitectura, para visualizar fuerzas que actúan a un objeto o un cuerpo en particular. Como podemos ver, las fuerzas que está ejerciendo el semáforo, estas cuerdas y la fuerza que actúa aquí, la pasamos a un diagrama de cuerpo libre y así podemos ver o visualizar las fuerzas de una manera más gráfica, haciendo que entendamos mejor y podemos realizar este ejercicio. Bueno, yo les estaré hablando sobre el esfuerzo. Llamamos fuerza la tensión interna que experimentan todos los cuerpos sometidos a la acción de 2 o varias fuerzas. También se define como la fuerza por unidad de superficie. Es la relación entre la fuerza que soporta y la superficie de la fuerza aplica. Existen 5 tipos de esfuerzo: esfuerzo de tracción, compresión, flexión, torsión y cortante. El esfuerzo de tracción se produce cuando las fuerzas tratan de estirar el cuerpo sobre el cual actúan. Estas fuerzas son opuestas, actúan en la misma dirección y en sentido contrario hacia el interior del cuerpo. Un ejemplo es las cuerdas de un edificio o las gomas de un tirapiedra. También puede ser la cuerda de una ventana corrediza o la cuerda de la cadena de la que cuelga una lámpara. El esfuerzo de compresión aparece cuando las fuerzas tratan de aplastar o comprimir un cuerpo. Estas fuerzas son opuestas, enfrentadas y actúan hacia el interior del cuerpo. Un ejemplo es este instrumento que comprime objetos. La fuerza de flexión aparece cuando las fuerzas intentan doblar el elemento sobre el cual actúan. Estas fuerzas no se enfrentan, actúan en sentido contrario y bastante separadas la una de la otra. Un ejemplo es la bata de un sombrero. El esfuerzo de torsión, en este caso las fuerzas que intentan retorcer el elemento sobre el cual actúan, tratan de hacer girar el cuerpo y actúan en sentido contrario, como este ejemplo que podemos ver aquí. El esfuerzo cortante, este esfuerzo trata de seccionar el objeto en un punto determinado, aparece cuando las fuerzas se encuentran muy juntas
pero no enfrentadas, una hacia arriba y otra hacia abajo, intentando deslizar una parte del objeto. Como podemos ver aquí, como también cuando cortamos un papel con la tijera o una chamarra. Bien, ahora voy a proceder a hablarles de lo que es los cuerpos rígidos. Un cuerpo rígido no es más que un elemento el cual no cambia su forma pues a ser sometido a varias fuerzas externas. Eso supone que la distancia entre las diferentes partículas que lo componen no resultan invariables a lo largo del tiempo. La principal característica, mejor dicho, de los cuerpos rígidos y de los cuerpos deformables es la siguiente: radica en cómo responden los dos a las diferentes fuerzas que se les aplican. En los cuerpos rígidos, como había mencionado anteriormente, son objetos en los cuales las distancias entre sus partes internas no varían. Dentro de sus características está la invariabilidad de la forma y el modelado simplificado. Un ejemplo de un cuerpo rígido no es más que esta palanca que está acá, porque al aplicarle una fuerza, esta no varía su forma. Y los cuerpos deformables son objetos que, a diferencia de los cuerpos rígidos, sí experimentan un cambio en su forma cuando se les aplica una fuerza. Dentro de las características tenemos la deformación y el modelado completo. Bueno, la fuerza. La fuerza es, mejor dicho, la resistencia de un material soporta el estrés sin romperse o deformarse permanentemente. Por lo tanto, la fuerza es lo que se refiere a la capacidad de un material para soportar una fuerza sin romperse. El vector. Un vector es un segmento de línea recta dotado de sentido, es decir, que tiene una orientación de un plano oblicuo, bidimensional o tridimensional. Es lo mismo decir que es un vector de un elemento en un espacio vectorial. El plano cartesiano, también conocido como coordenada cartesiana o sistema cartesiano. Esto tiene dos rectas numéricas perpendiculares, una horizontal y otra vertical. Estos tienen un punto que se llama punto de origen o punto cero. Elementos de plano cartesiano. Los elementos y características que conforman un plano cartesiano son los ejes, coordenadas, el origen, el cuadrante y las coordenadas. Se llama ejes de coordenadas a dos rectas perpendiculares que se conectan en un punto del plano. Estas rectas reciben el nombre de abscisa y ordenada. La abscisa se representa por la letra X y está orientada horizontal. La ordenada está representada por la letra Y y está orientada verticalmente. Origen punto cero en un plano cartesiano. Bueno, es el punto donde se intersecta el eje horizontal X y el eje vertical. Es simplemente eso. Así. Las coordenadas. Cada punto en el plano cartesiano se identifica por un conjunto de pares ordenados que son X, Y. El eje de las abscisas X indica la distancia horizontal del plano al origen y el eje de ordenadas Y indica la distancia vertical del plano hacia el origen. Entonces, podemos ver cómo se relaciona aquí la primera coordenada, el par de números coordenados de la primera, que es A, es 4, que es X, y Y, que es X. Aquí vemos su relación: 4, que es X, y 3, que es Y. Aquí vemos su relación. Cuadrante de un plano cartesiano. Cada plano cartesiano se divide en 4 regiones. Tiene una combinación de signos específicos para las coordenadas Y y X. Por ejemplo, el primer cuadrante son positivos, tiene 2 positivos. El segundo tiene un negativo y un positivo. El tercero tiene 2 negativos
y que el cuarto tiene un positivo y un negativo.